Yo creo que justo lo valioso de esto es que te ayuda a cuestionarte a ti mismo y a pensar qué clase de colibrí soy, ¿no? Porque en el Perú sucede mucho y justo lo que están hablando de Arequipa, creo que es un problema actual muy fuerte, que los arequipeños no saben quiénes son realmente. Entonces, ha habido de repente un momento de la historia donde había una conciencia colectiva muy fuerte respecto a qué era un arequipeño y que distaba mucho de la etnia o del lugar donde naciste, el lugar donde viniste, ¿no? Y eso era lo interesante en Arequipa, que la gente que lleva acá se sentía arequipeño por vivir en la ciudad de Arequipa y por las cosas que hacía ahí. Y esa conciencia, digamos, hoy en día se ha distorsionado tanto que existe ese mal llamado orgullo arequipeño, pero de gente que ni siquiera sabe qué significa ser arequipeño, ¿no? O de dónde viene. Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Porque justo no sabemos qué clase de colibrí somos. Entonces en el Perú pasa mucho que, claro, en el Cusco la cultura, digamos, originaria son los incas, ¿no? Los quechua. Pero, por ejemplo, en Arequipa, o sea, hay muy poco conocimiento, muy poca reflexión respecto a quiénes estaban antes de los españoles, ¿no? Porque los incas llegaron como que de pasadita, ¿no? Pero, ¿qué pasa con por ejemplo, los puquinas, ¿no? ¿O qué pasa con todos los coyaguas que vinieron del altiplano a habitar Arequipa? Entonces, claro, en el Perú todo el mundo dice en general, claro, tenemos la cultura de los incas o la quechua. ¿Y qué pasó con, por ejemplo, justo los coyaguas, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de la cultura de todas las culturas que estuvieron acá, ¿no? Y no hay esa conciencia. E inclusive esa conciencia que había antes en Arequipa, que era, yo creo que positivo, que era el hecho de que no importa mucho de dónde vinieras, sino el hecho de sentirte que eras de acá, ¿no? Y qué es lo que falta. Entonces, ahora ya no hay eso, ahora uno no sabe qué significa ser arequipeño, no sabe qué significa ser peruano, porque no sabes de dónde jalar. Y eso es, yo creo, debido a que no conocemos nuestra raíz, ¿no? De dónde venimos y qué significa qué significa habitar esta tierra, ¿no? Algo muy bonito que creo que yo considero valioso en parte cuando se fundó Arequipa, o sea, cuando los españoles fundaron Arequipa, que fue, creo, un proceso para ellos, fue el hecho, también lo del contexto, era que en Arequipa hay terremotos cada 20 años, cada 30 años. Entonces, los españoles vinieron con como dices tú, con ese germen de querer hacer lo que hacían allá, ¿no? De construir sus casas como eran en Europa, como era en España, pero vino de repente un terremoto y se bajó toda la ciudad. Y tuvieron que recurrir a los indígenas que vivían en Arequipa para reconstruir la ciudad de una manera distinta, ¿no? Una manera en donde ya tampoco era indígena, sino que era ese mestizaje que tal vez, no puedo asegurar eso, pero fue de una manera muy peculiar, ¿no? Acá. Y nos falta eso, o sea, nos falta descubrir un poco, como tú dices, Fernando, qué cosas nos han aterrado, pero también qué cosas son, o sea, qué tipo de colibrí somos y qué cosas son de ambos, ¿no? Y que hoy en día es muy difícil, yo creo, para la mayoría de peruanos saber separar de todo, porque finalmente es una mezcla que generan algo nuevo y algo auténtico. Entonces yo, por ejemplo, más que considerarme inca o quechua, me considero aymara, porque por un lado mi familia nació una familia de Puno que ha vivido toda su vida, ¿no? Pero por otro lado también tengo una familia que en algún momento de su vida migró de Europa a Arequipa, ¿no? Entonces, finalmente me considero arequipeño y falta esa noción de identidad en todo el Perú. Pero aquí lo bonito, ¿sí me escuchan? Sí. Pero aquí lo bonito es que, ¿te acuerdas que hace rato decíamos que cuando visitamos a los otomís, entendimos que... cuando visitamos a los otomís, entendimos que la pobreza está en cuando pierdes algo de valor, ¿verdad? Y la riqueza está en cuando valoras lo que tienes, ¿no? ¿Verdad? Y que entonces por eso cuando alguien valoraba aún la pobreza que tenía, o el vacío que tenía, era rico, ¿no? Entonces, si tú en este instante dices, yo valoro, o sea, yo me doy cuenta que no sé quién soy, ya estás del otro lado de la riqueza, porque ya sabes que no sabes. ¿No se me explica?
Entonces el primer paso para empezar ahora a cuestionarte y aproximarte más a tus orígenes desde este lado y desde Europa, y tú eres la suma de los dos, ¿verdad? Pero extendiéndote a los dos vas a saber más sobre ti y esa es tu riqueza. No sé si me explico. ¿Sí me sigues? ¿Sí? Es un muy buen punto de partida, ¿no? Súper. Y